Diana Iorio. Gracias por la invitación. Mi viejo era una persona que estaba constitutivamente ligado a lo que es el padre de familia y que fue el padre de muchos, de distintas edades, con los cuales yo hablo y lo sufren así, como la partida de un padre, porque él tenía una visión muy sincronizada con lo que es ser generoso, ayudar al que no tiene, darle lugar en tu casa al que está de paso o en tu auto, porque él llevaba mucha gente cuando andaba por la ruta. Se podría decir que su consolidación pasaba por el lado de saber lo que quería y quién era y quién tenía que seguir siendo. Era hijo de laburantes, clase media en ascenso, y eso es como algo que a lo largo de toda su carrera lo marcó, digamos, como que él siempre transmitía un mensaje para la gente que está tratando de lucharla, y por eso se vio en distintos ámbitos de su carrera, pero siempre manteniendo la línea nacional. Mira, yo te lo voy a graficar así. Mi viejo cartoneaba. Se colgaba 20 ristras de ajo al hombro y salía a vender casa por casa para traer el mango y para pagar los fletes con los equipos, pagar un lugar para ir a tocar. O sea, no, nadie le regaló nunca nada. Él se lo bancó, él y mi mamá, digamos, mi mamá que estaba con él codo a codo para decirle, mira, yo creo en vos, vamos para adelante, y siempre así. De hecho, hay una anécdota muy linda con respecto a la venta de las ristras de ajo, que tiene que ver que él iba una vez caminando con las 20 ristras de ajo en el hombro, sin vender nada, pleno sol de verano, y frena un coche, baja un hombre y le dice, ¿cuánto están las ristras, loco? Tanto, me las llevo todas. Y era Arminio Iglesias. Hasta no mucho tiempo antes de partir mi viejo lo remarcaba, porque son esas cosas que le fueron quedando y que le fueron marcando el rumbo también. Claro. Él sí tenía un conocimiento muy profundo de que él estaba siguiendo el camino que él tenía que seguir. Entonces, ese era el significado. Y como él bien dijo una vez, él le hablaba a los que eran como él, no le importaba a los que... O sea, él le estaba dando voz a los que pensaban como él. Y eso era en realidad lo que él perseguía, mantenerse fiel a eso. Por ahí el tema de la bronca a veces es como una vehemencia del artista. Los artistas tienen una sensibilidad diferente. Mira, yo creo que principalmente la enseñanza pasa por encontrar un modo de trascender. Que nosotros no estemos anclados en nuestro egoísmo, en nuestra individuación, sino que podamos trascender nuestra persona para llegar a algo que sea superior a nosotros. En mi caso son mis hijos. Y la educación que yo les imparto a mis hijos es por el futuro de la patria, porque yo los puedo palpar ahí, en mis hijos. Entonces eso creo que es algo que no solamente me transmitió, sino que yo absorbí. Creo que tiene mucho que ver con eso, con que cuando vos tenés tu familia constituida, tenés tu compañero o tu compañera al lado, dependiendo de si sos hombre o mujer, y tus hijos, y vamos todos en un rumbo. Eso es algo que yo absorbí de vivir en mi casa, era así. Mi abuelo, el padre de mi papá, era camionero. Entonces él absorbió, así como vos me decías, él a su vez de su padre absorbió un sentido por rutear, por salir, claro, por conocer. Y bueno, agradezco un montón que él nos llevó a recorrer todo el mundo, todo el país, toda la nación, desde el norte hasta el sur. Y en esos viajes que hacíamos, siempre, por ahí vos mirabas así, no éramos más nosotros tres, era más gente que se iba sumando. Bueno, vamos a comer. Volvió a subir un tipo al auto. Sí, pero no solamente eso, sino que después, o sea, estábamos una semana en Tucumán y la semana la habíamos pasado con esos locos que estaban ahí al costado de la ruta, pero... qué sé yo siempre digo, hay por ahí artistas que la gente se cruza, los saluda, te sacas una foto, te firma un coso y ya está. Pero él era Iorio, entonces vos no te firmabas y ya está, vos lo querías escuchar hablar. Entonces él te hablaba de todo, te hacía un recorrido y si estaba una semana, se quedaba una semana hablándote y no te repetía un tema. Entonces... ¿De qué le gustaba hablar? A él le gustaba hablar de todo. Era raro que él te dijera, no, de eso no hablo.
o sea, que tuviera un prurito de algún tema que no fuera a hablar. O también tenía que ver con una lectura que él hacía de las personas, porque él era muy intuitivo en ese sentido. Tenía muy calibrada la intuición. Te quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué libros había? ¿Qué se leía en esa casa? No, y en casa había muchos libros de distintos temas. Te puedo mencionar de política, de historia, científicos también. Siempre hubo disposición de libros, distintos temas, pero siempre que tuviera que ver con el cultivo del espíritu y con, o sea, no de música, cosas que tuvieran que ver con conocimiento. El tema principal, yo creo que siempre destaco que la música fue un vehículo. El mensaje trasciende la música. Cuando hablo del legado de mi viejo, me refiero no solamente a sus obras musicales, sino a sus reflexiones y sus aportes por fuera de la música, porque es todo un conglomerado completamente cohesivo que tiene que ver con un mensaje que al día de hoy es actual. Entonces creo que él iba buscando el medio adecuado para poder traducir ese mensaje. También tenía mucho desde siempre tuvo de romper también las cosas que escribía, de quemarlas o de romperlas, Mirá. porque le parecía que no era el momento, que podía hacer algo mejor. De hecho, yo recuerdo haber visto a mi vieja diciendo, o sea, agarrando como la letra del tacho de basura y decir, no, esto guardalo, vamos a anotarlo. Viste, como dándole una segunda chance, y muchas veces de eso surgió algo muy bueno. Qué lindo eso. ¿Se complementaban así entonces? Sí. No al nivel que uno podría sugerir de una dupla hacedora de... Porque cuando Entiendo. fue el momento de mi vieja de hacer una letra, la hizo y fue ella. Sino que ella le pulía ciertos aspectos. Por ejemplo, mi papá era muy malo con la ortografía. ¿Cuál es el legado de tu papá para vos? Bueno, el legado de él yo creo que es más actual que nunca, porque, y te voy a decir una frase de Leonardo Castellani, que dice que no habrá independencia hasta tanto el país no piense por sí mismo. Y pensar por sí mismo en Argentina es pensar en nacional. Entonces creo que eso que nos tenemos pendientes es lo que él hizo durante toda su carrera y el eje que une todas las distintas etapas y a lo largo de su discografía y por fuera de la música también. Gran aporte a pensar en nacional, desde los distintos géneros, los distintos aspectos, las letras. Busca eso un poco, interpelar y decir, bueno, ¿qué es lo propio? ¿Cuál es nuestro idioma? Y bueno, de esa manera también surgió el género que él fundó. Decir, bueno, está bien, pero es nuestro idioma, o sea, esto no es porque vos lo escuchás en otros lados y la guitarra, la forma de componer, la sintaxis misma de cómo habla el idioma castellano, es de acá, o sea, está anclado en esta tierra. Entonces, tanto desde la forma como desde el contenido, creo que pasa por ahí. Amanecí allá en Tilcarán con los amigos de la indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado. Como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí allá en Tilcarán con los amigos que entre la indiada tengo. Feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia, pues
pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Despedí de madrugada de quienes a cambio de nada me asistieron y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, para quien guste de saber que jamás lo olvidaré. ¡No se me anden durmiendo, viejos cagones mal frío! ¡Viva la patria, mierda! Como estaba y Dios estuve yo también, pero cuánto tiempo más pasará no lo sé, no lo sé, no lo sé, juro por Dios que no lo sé.